Puedes tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Y vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 en adelante hasta el verso 4. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos toda la gloria. Te amamos, Señor. Aleluya. Tiempos difíciles que vivían los hijos de Dios, en este caso los que vivían en la región de Samaria, rodeados, sitiados. Hemos hablado en varias predicaciones sobre cómo las ciudades o los países más poderosos se aprovechaban de los más pequeños y los rodeaban. Y una de las formas más características de debilitarlos era rodearlos, cortarle todos los suministros y la salida, ahogarlos de esa manera, hasta que mueran de hambre, hasta que pidan, por favor, que se rindan, que ya no dan más. Y de esa forma poder tener la victoria, pero era prácticamente como una tortura. Era una tortura en gran manera. El rey Ben-Hadad hizo esto con los hijos de Dios, con los que vivían en la región de la ciudad de Samaria, y fueron rodeados, fueron sitiados, y de esa forma les cortaron todos los suministros durante mucho tiempo. Eran tiempos terribles, dificilísimos en gran manera, a tal punto, dice la Biblia, una cabeza de un asno se vendía en el mercado a 80 siclos de plata. Era una locura, era un precio, era una inflación exorbitante, algo incontrolable. Se habían disparado los precios a una forma totalmente alocada. Era imposible de comprar. Pero a tal punto, como esos valores eran tan caros y tan altos, de la misma manera se vendía hasta el estiércol de paloma, para que de alguna forma pueda encontrarse alimento, sustento. Eran tiempos de un hambre voraz, una gran necesidad, que la Biblia relata que incluso eran tiempos crueles, tiempos muy crueles. Pero cuenta la palabra del Señor que a causa de que el enemigo se había apoderado, o en este caso los habían rodeado, y les habían cortado todo suministro y salida. En este caso Samaria no habían sido como en los tiempos del rey Ezequías, que supieron soportar cuando fueron sitiados. Ellos no pudieron soportar el sitio de los enemigos. Como el enemigo los rodeó y los ahogaba de esa forma, no tenían salida y estaban perdiendo las fuerzas. Los precios eran costosísimos. Hablar de harina, hablar de cebada, la harina o el trigo era algo valioso, muy costoso, pero en esos tiempos inalcanzable. La cebada era prácticamente para el pobre, para el que tenía pocos recursos. Podía conseguir la cebada para preparar su pan, para tener el famoso pan de cebada, que simboliza esa humildad y esa pobreza, porque no lo conseguían, mejor dicho, los pobres, los que no tenían recursos. Pero hablar de harina, de trigo, hablar de la cebada era una locura en esos tiempos, porque no se podía comprar. Hoy algunos dirán: bueno, vivimos en tiempos donde han volado los precios por las nubes, pero medianamente puedes hacer un esfuerzo y tal vez obviamente conseguirás esos productos. En aquel tiempo era imposible, y por ese motivo se vendía hasta el estiércol de las aves. Algo terrible, era impresionante. Pero a ese punto estaban totalmente desorbitados, perdidos, estaban bloqueados.
y prácticamente habituados a vivir de esa manera, hasta que llega la palabra de Dios. Porque hasta ellos sabían, la Biblia dice que el propio rey de Samaria sabía de que esto era consecuencia de Dios por sus propios pecados, porque habían hecho lo malo. Pero dice la palabra que habían ido a buscar al profeta Eliseo para quitarle la vida, para cortarle la cabeza, como que de alguna manera sacarse la frustración, pero no resolver el problema. Porque hay personas que dicen, bueno, pero me da bronca esto. Claro, te da bronca, pero te enojas con el que no te tienes que enojar. Te rebelas, pero ¿cuál es tu forma de rebelarte? ¿Cuál es la manera? Tal vez golpear las paredes, como hay personas cuando se sienten frustradas. ¿Y qué hacen? Le dan de puñetazos a la pared. Hay otros que agarran y se lastiman, se hacen daño a su cuerpo, porque es la frustración, la impotencia de no encontrar la salida. Y otros se acostumbran y ya se van habituando a vivir de esa manera. Ya no hacen el intento por luchar, por superarse. Cuenta la Biblia que el profeta Eliseo dice, mañana, a esta misma hora, se venderá con normalidad la harina y la cebada. Así, para que lo entiendas. Se va a vender en la puerta siempre se negociaba, en la puerta de las ciudades se resolvían todos los conflictos, incluso temas judiciales, la persona que tal vez se iba a casar con otra, algún tema de familia, algún tema de posesión de tierra, de ventas, todo se resolvía en las entradas, en las puertas principales. Y ahí estaba la venta del comercio. El profeta Eliseo dijo, mañana a esta misma hora, todo volverá a la normalidad. Y dice la Biblia que un príncipe cuyo el rey justamente se apoyaba en él y confiaba en él, este era un príncipe, era un referente. Él le dijo de esta manera al varón de Dios, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Como diciéndole, mirá, ni aunque Dios abra la ventana de los cielos esto va a ocurrir. Pero vos estás hablando de algo que no va a pasar. Vos estás creando falsas expectativas. Vos sos una persona que estás inventando. Prácticamente le decía todo esto. El príncipe, aquel hombre que tendría que ser un iluminado, alguien que pueda de verdad tener la claridad para guiar a otros y sacarlos de esa miseria. Pero dice la Biblia que llega la palabra de Dios y un hombre de Dios da una palabra. Y este hombre de Dios dio una palabra que iba a tener cumplimiento, mas no lo creía. Como tanta gente que hoy prácticamente con sarcasmo, con ironía, cuando uno le predica la palabra, te dicen, pero eso no va a ocurrir, pero eso tal vez ocurre en tus sueños, pero esos son inventos que están en la Biblia. Lo que dice la Biblia son inventos. La gente se imagina cosas. Dios no existe, no es real. Bueno, este príncipe dijo de esta manera, habló de esta forma. Y él dijo, no, esto es una barbaridad. Ni aunque Dios abra la ventana de los cielos, como tantos que dicen, Dios abrirá su buen tesoro. Hay veces que cuando se comparte la palabra, alguno dice, sí, como dicen ustedes ahí, Dios abrirá el buen tesoro y me va a dar bendición hasta que sobreabunde. No, me falta. En vez de que me sobra, me falta. Estoy más pobre que antes. Cada vez voy de mal en peor. Y me vienen a hablar de que hay esperanza, de que las cosas van a cambiar. El profeta le dijo, mañana va a cambiar. Y tú lo vas a ver con tus propios ojos. Pero no lo vas a vivir, no lo vas a disfrutar. Lo vas a ver. Así le dijo el profeta. Dice la Biblia, mas he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Tú vas a ver esa prosperidad y esa bendición y cómo Dios cambia todo, pero no lo vas a disfrutar. Fue tajante el mensaje, porque este hombre fue en contra de una palabra de Dios, fue en contra de una bendición de Dios. La Biblia dice, yo voy a bendecir a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldijeren. Así dice la Biblia, porque vos tenés palabra de Dios y vos vas con un mensaje de Dios. Ahora, si es un mensaje de fábulas o de alguien que es un falso profeta, bueno, el príncipe puede decirle barbaridades y no va a pasar nada. Y por más de que el profeta le diga, te va a ir todo mal. Así como en una oportunidad, cuando uno de estos falsos profetas que andan por ahí dando vueltas en la vida, que andan reconocidos, se enteró de que el varón de Dios, el pastor Hernán,
hablaba en contra de todas las herejías que decían. Este decía, van a ver cómo yo declaro, decía, profetizo, que a ellos los van a comer y se van a abalanzar los osos sobre ellos. Así como fue con Eliseo, porque en otra ocasión dice la Biblia que Eliseo, cuando vio que se le burlaban, también Eliseo los maldijo a esos jóvenes. Y dice la Biblia que vinieron bestias, los osos, que se los devoraron y los mataron. Entonces este dijo, yo soy profeta y a estos les va a ir mal. Nos tiraba maldición. Pero no sirve de nada, porque ese es un falso profeta. Ese es un mentiroso. Ahora, si un mentiroso de estos te dice, te va a ir mal, perdé cuidado que te va a ir bien. Si vos haces la voluntad de Dios, por supuesto. Si vos haces lo correcto. Hay hermanos que decían, no, cuando yo me vine a la iglesia, pastor, a este lugar, el lugar donde yo me congregaba, me maldijeron, me dijeron que me iba a ir todo mal. Yo le digo, no te hagas problema, que no te va a ir mal, porque llegaste a un lugar de sana doctrina. Y si ellos actuaron de esa manera, no tienen sana doctrina, porque no se dan cuenta, porque no saben, porque no entienden, tal vez no han escuchado todos los mensajes, el contenido de hombres de Dios que te dan palabra de Dios. Y aún así vas en contra. Bueno, en aquel tiempo Eliseo era tan reconocido, pero no por ser mentiroso, no por ser un estafador, no porque se aprovechaba de la gente. Eliseo era reconocido porque lo que él decía venía de parte de Dios. Y si venía de parte de Dios, se cumplía. Pero este, que era un descarado, le dijo, pero ni aunque abra Dios la ventana de los cielos, como diciendo, todo ese cuentito que ustedes dicen, que Dios abre la ventana, que Dios prospera, mentira. Así dicen algunos. Bueno, este príncipe conocía a Eliseo. Este príncipe sabía que por causa de sus propios pecados sufría de esta manera. Pero fue más allá. Fue un temerario. Y se la agarró con Dios. No con el profeta, con Dios. Por eso el profeta le dijo, con tus ojos lo vas a ver, pero no vas a comer. Y cuenta la Biblia que no probó bocado. Él vio cómo Dios bendijo. Porque hubo algo más. Luego se habla de una historia muy particular. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Los hombres leprosos, hombres enfermos, hombres que estaban mal. Pero imagínate en aquel tiempo ser un leproso o vivir en la miseria que vivían los de Samaria. Era prácticamente lo mismo. Era lo mismo. Ahora los leprosos se sentían a la misma altura que todos los demás. Porque ¿quién se puede burlar ahora de alguien que está enfermo cuando vos estás comiendo estiércol de paloma? Cuando has caído tan bajo. Bueno, así estaba el pueblo en aquel tiempo. Habían caído tan bajo, no les alcanzaba para nada. No podían comprar ni un poquito de harina. Pero dice la Biblia que el profeta les dijo, no, mañana a esta misma hora los precios se van a estabilizar y van a comprar harina. El ciclo, lo van a comprar con su ciclo, van a comprar el SEA de harina. El SEA de harina eran prácticamente aproximadamente entre 4 a 5 kilos de harina. Un ciclo de plata, era un valor prácticamente común. Y era un valor que te mostraba que la inflación había bajado de una forma abismal. Que los precios se acomodaron nuevamente, que ahora la gente tenía acceso. Pero antes de todo esto, dice la palabra que estos 4 leprosos estaban desesperados. Pero estos, al estar desesperados, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en la ciudad? Si estos están peor que nosotros, dijeron. Estos que nos rechazan, ¿a qué vamos a ir a esta ciudad si te están muriendo de hambre? No nos conviene. Quedarnos acá tampoco nos conviene porque nos vamos a morir. Así que hablaron entre ellos y dijeron, ¿y qué tal si vamos al campamento de los sirios? Vamos al campamento de los enemigos. Que nos maten. Por lo menos si nos matan, bueno, morimos ahí. Pero morirnos acá, morirnos ahí adentro, era morirse sin hacer nada. Era morirse sin intentarlo. Era morir sin actuar. Como les pasa a muchas personas que van muriendo de a poco y no se mueven y no actúan y quedan ahí. Quedan como paralizados. Quedan como que prácticamente no pueden hacer absolutamente nada. Y sabes que esto se estudió y la psicología lo estudió. Y le han puesto un nombre. ¿A qué, pastor? Dirá alguno. Al quedarse paralizado sin hacer nada.
al no actuar, incluso al acostumbrarse a la situación. Me acostumbro a la miseria en la que vivo, me acostumbro a la adicción en la que vivo, me acostumbro a los fracasos en los cuales he vivido. Me estoy acostumbrando a que salgo y no pego una, y las cosas me van mal, y fracaso en todo. Me acostumbro a vivir así. Eso es lo peor. Una persona que se acostumbra a vivir de esa manera no lo intenta, ya no intenta más. Me acostumbro a que si emprendo algo y abre un kiosquito, me va a durar poco porque voy a cerrar. ¿Viste? Cerré. Alguno dice, ¿viste? Me fue mal, te lo dije. Sí, yo sé, dicen algunos. Yo sé. ¿Viste? Que te dije que me iba a ir mal. Conseguí un trabajo, pero me acostumbro. Me va a durar poco. Y viste, me duró poco. 4 meses me echaron. Y otro está trabajando. Se acostumbran a vivir mal. Y eso es muy triste. Y sabes que incluso la psicología lo ha estudiado. Y le ha llamado, le ha puesto un nombre. La indefensión adquirida. La indefensión adquirida. Es así, de esa manera. ¿Y qué significa la indefensión adquirida? Es el estado psicológico de una persona. Es el estado mental de una persona que queda como indefensa y se acostumbra a vivir en esa miseria en la que está. Se acostumbra a que tal vez otros se le burlen, a que otros se le rían. Bueno, hay diferentes situaciones, diferentes estados en los cuales una persona se acostumbra, se queda habituado a vivir de esa manera, queda como condicionado a vivir de esa forma. Todos fuimos pobres, yo soy pobre, seguiré siendo pobre. ¿Para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy? No sirve de nada, dice. No, prefiero seguir así como estoy. Por lo menos que me alcance para comer un poquito. Y sufren de esa manera, porque las situaciones de la vida lo fueron acomodando en ese lugar. Y un par de psicólogos o personas estudiosas de la psicología, de la mente, ellos empezaron a hacer algunas prácticas, incluso obviamente y lamentablemente siempre prueban con los animales. Y probaban con animales para ver cómo reaccionaban ciertos animales cuando se los estimulaba eléctricamente. Y no tenían ningún tipo de salida. Llegaba un punto en el cual habían otros grupos de animales a los cuales les brindaban y les daban la salida. Cuando sentían estímulos eléctricos se podían escapar. Pero había un grupo de animales que ellos tenían esos impulsos eléctricos, pero estaban totalmente sin salida. No había salida, no veían ninguna salida. Estaban prácticamente como en un lugar de 4 paredes, imposibilitados de salir, no podían saltar ni nada. Y eso los habituó a quedarse. Así, de esa manera. Esperaban el estímulo eléctrico. Venía el estímulo eléctrico y se quedaban ahí. Y prácticamente, como se suele decir, apichonados, quietos, inmóviles. Luego esos grupos los pasaron a otros lugares, incluso a ese grupo de esos animales que eran estimulados con esa electricidad. Cuando los dejaron en otro lugar, donde tenían la posibilidad de salir, de saltar ese impedimento, donde había una salida, sentían el estímulo eléctrico y se quedaban. Tenían la oportunidad de salir, pero ya no salían. Estaban acostumbrados a sentir ese sufrimiento. Quedaron ahí. Hay otro ejemplo muy común de la indefensión adquirida, o también la llaman indefensión aprendida, porque esto se va como aprendiendo, se adquiere, se aprende. Es una cuestión de costumbre. La famosa historia del elefante, una semejante bestia, pero cuando es pequeño, chiquito, lo tienen atado. Le atan su patita o le atan con su collar, como sea, pero lo tienen atado y lo atan con una cadena fuerte, resistente. El animal es pequeño, es muy chiquito, es un cachorro, y cuando intenta salir, no quiere estar atado, pero tantas veces que lo intentó, al fin y al cabo luego se acostumbra y ya queda atado, ya quedó, y va creciendo y sigue atado, y él va creciendo en porte y va creciendo en fuerza, pero ya está atado. Le puedes cambiar y le sacas la cadena y le pones una soguita. Y una soguita que prácticamente vos y yo la podemos romper, pero ya tiene la sensación de que está atado. Y no va a hacer fuerza. Ya lo intentó muchas veces. Cuando fue niño, cuando fue pequeño, cuando fue alguien indefenso, quedó atado de esa manera, quedó condicionado.
cuando era un cachorro nada más, cachorro de elefante, no pudo vencer y quedó atado. Y ahora, siendo grande, teniendo fuerza, la capacidad, el empuje, esa cadena la puede romper, pero ya tantas veces lo intentó, durante tanto tiempo, durante tantos años, que se habituó a quedar atado y ya no lo intenta más. Eso le sucede a muchas personas hoy en día, ya no lo intentan más, ya no hay más esperanza. Cuando vos le hablás de esperanza, ellos no creen que hay esperanza. Cuando vos les decís, podés salir de las drogas, no, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Sabés las veces que intenté? ¿Sabés las veces que quise salir? Cantidad de veces, así como salí, volví a caer. Salí y volví a caer. ¿Sabes cuántas veces quise salir de la pornografía? ¿Cuántas veces intenté? Pero salgo y vuelvo a caer. ¿Cuántas veces quise ser feliz? ¿Cuántas veces ya no quise pensar en la depresión? Pero la depresión se apodera de mí y vuelvo a caer. Y estoy depresivo y sigo en amargura. Y te has acostumbrado a vivir de esa manera. ¿Sabes cuántas veces intenté prosperar y tuve la oportunidad y siempre me fue mal? Siempre. ¿Sabes las veces que yo intenté tener un hogar, ser feliz, tener una familia y he fallado? 1, 2, 3, 4. Cantidad de veces. Te acostumbraste a vivir de esa manera. Entonces cuando vos les hablás y le predicás a una persona así y le decís, hay esperanza, ellos no creen, porque ya están acostumbrados. Ahora, puedes tener la capacidad, lo puedes lograr. Mira, hay personas que dicen, no, pero si de chico vengo sufriendo. De chico me han dicho que soy un desastre, que no sirvo para nada. Pero has aprendido cosas. Pero fuiste a la escuela, mal que mal terminaste. Has tenido un trabajo, podés intentar hacer algo más. No creo que pueda. Pero te da, sos capaz. No creo, no, me da miedo, dicen. Y no se animan. Porque están condicionados a vivir de esa forma. Y les dicen, no, pero que vos puedas prosperar y que puedas tener algo más por tus propios medios, imposible. Ya te condicionaron. La situación, el estado en el cual has vivido durante tanto tiempo, te condicionó a vivir de esa manera. Ese es el engaño y la trampa que incluso Satanás hace en la vida de muchas personas, en tu propia mente, en tu propio corazón. Y te va condicionando de esa forma y ya te acostumbras a vivir así. Y bueno, ¿qué querés que haga? No puedo dejar el cigarro, dicen. Y vuelve a fumar. Pero intentalo. No, ya está. Ya está, es el mal que tengo, ya está. Listo. Porque lo intenté muchas veces. Y sos como el elefante. Eras pequeño, te ataron. Ahora te atan con una soguita de juguete. La podés romper. Pero ya te han hecho creer durante tanto tiempo, tantas derrotas, tanta miseria, que ahora venía el profeta, el hombre de Dios, que les decía, ustedes van a salir adelante, ustedes van a vencer, ustedes mañana van a prosperar. No lo podían creer. Dice la Biblia que estos leprosos, que eran leprosos, entre que eran pobres y no podían comer, estaban enfermos. Ellos tendrían la condición más exacta para vivir de esa manera, ¿no? Para justificar que yo no puedo salir, no puedo cambiar. Pero ellos dijeron, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Cuántas veces habrán intentado? ¿Sabes que ser leproso incluso en tiempos de prosperidad, los leprosos mendigaban? Porque los leprosos no podían tener un buen trabajo. Estaban enfermos en su piel, estaban alejados de la sociedad. Y aunque el pueblo sea próspero, vivían de migajas. Ellos no tenían esa mentalidad de decir, voy a ser un empresario, voy a tener tierras, voy a formar una familia. Porque no, la lepra te impedía. Pero en este caso, viendo tanta miseria, ya ellos estaban entregados, como todos los demás. Pero hubo algo que los diferenció. Y eso también puede marcar la diferencia en tu vida. Tener una actitud diferente. Moverte cuando hay otros que te dicen, pero si ya lo intentaste. Bueno, entre ellos hablaban. Y dice la Biblia, si tratáramos de entrar en la ciudad, el hambre que hay en la ciudad, por el hambre que hay moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos ahora. Y también dice, pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pero ¿qué dijeron? Vamos a intentarlo. Vamos a movernos. Seguir en el mismo lugar, en la misma situación. Ahora, vos pensás que ellos no intentaron aún antes salir adelante. Y claro, siempre les fue mal. Pero esta es una situación extrema. Porque incluso los que estaban para darle unas migajas, ellos también estaban destruidos. Al final el que me tiraba limosnas está peor que yo.
Cuando hay una situación así, vos decís, al final, el que me tiene que ayudar, ya no me puede ayudar. Tal vez antes llegaba a la casa de mi madre y mi madre me decía, hijo, cambiá, hijo, mejorá. Pero ahora llego a la casa de mi madre, está peor que yo. Yo que ando con mis problemas y mi madre anda peor. Voy a la casa de mi hermano, que él era el que me aconsejaba, y ahora él está depresivo, no quiere vivir. Prácticamente está peor que yo. Los leprosos dijeron, ¿qué hacemos? Pero no podemos morir de esta forma. Movámonos. La situación, la dificultad hizo que se muevan y que se muevan hacia la bendición. Dios lo que quiere es que te muevas hacia la bendición. Hay una salida. Tal vez te ha hecho creer el diablo que la salida no está. La adversidad y las dificultades que te han marcado. Alguno dirá, pastor, pero yo fui marcada por el fracaso, fui marcada por el dolor, fui marcada por los abusos, fui marcada por el desprecio. Pero aún así el Señor hoy te dice, tu vida mañana va a ser diferente. Cuando te levantes tendrás nuevas fuerzas, habrá esperanza, comenzarás a prosperar, será el comienzo de una etapa nueva. Y vos decís, pero por más de que vos me cuentes lo más lindo que sea, yo no lo voy a creer. Vos podés ser alguien así, como el príncipe. ¿Sabes lo que sucedió? Los leprosos fueron al campamento de los sirios. Y cuando llegaron al campamento de los sirios a pedir misericordia, el campamento estaba vacío. ¿Qué pasó? Ellos no se dieron cuenta, pero iban camino a la bendición que había profetizado Eliseo. ¿Por qué? Porque Dios estaba peleando la batalla del pueblo. Ellos estaban sin fuerzas, pero el Señor dijo, a pesar de que ustedes hoy son duros, son testarudos, no quieren dejar el pecado, a pesar de todo eso les voy a dar la victoria. Voy a vencer a sus enemigos, porque hay hombres, tal vez como esos 4 leprosos, que tienen ganas de vivir, que quieren salir adelante. Mira, cuando vos de alguna manera vos decís, bueno, pero yo quiero salir adelante. Bueno, Dios va a estar con vos para ayudarte. El Señor te va a abrir puertas para que lo puedas lograr. Por más de que otros hayan fracasado. Y vos digas, bueno, pero mi intento no va a servir para nada, pastor. Pero si vos lo intentás en el nombre del Señor, si vos lo intentás ahora con el Señor, estos leprosos tenían ganas de vivir. Estos 4 tenían ganas de salir adelante. Vos pensás que Dios no sabe que hay, a pesar de que hay un mundo en el cual se acostumbró a vivir mal y ya no les importa. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo soy un adúltero. ¿Y qué le voy a hacer? Yo vivo de esta manera. Pero hay otros que dicen, ya no quiero vivir así. Porque al fin y al cabo veo que todos sufren a mi lado. Cada uno va cayendo, se siente mal. Aquel que estaba tan próspero ahora está en la miseria. Aquella persona que era el que me inspiraba a salir adelante, ahora falló, fracasó. ¿Y qué te dice Dios? ¿O qué te dice tu corazón? Tenés que moverte vos. Tal vez vos estás esperando que otro se mueva por vos. Te tenés que mover vos. Busca tu bendición. Tenés que pelear por tu bendición. Eso es lo que te dice el Señor a través de su palabra. La Biblia dice que estos, cuando llegaron al campamento de los sirios, estaba vacío. Habían dejado toda su prosperidad. Habían dejado oro, plata, comida, caballos, todo, camellos, vestimenta, todo. Dice la Biblia que quedó todo. Huyeron despavoridos. Hubo un terror y un miedo que Dios puso en el corazón de ellos, que se fueron sin nada. Hasta las armas dejaron todo. Todo lo que habían traído para aguantar y para torturar al pueblo de Dios, se fueron con las manos vacías los sirios. Porque sintieron un terror espiritual. Dios los atormentó. Porque ellos se habían levantado contra el pueblo de Dios. El Señor dijo, voy a actuar. Porque a pesar de que hay gente que no me busca, hay unos cuantitos que sí creen en mí. Ahora vos, ¿de qué lado estás? ¿De los que se la pasan cuestionando, criticando, o no quieren creer más en Dios? ¿O estás del lado tal vez de esos leprosos? Que a pesar de la lepra y a pesar de lo mal que te ha ido en la vida, vos decís, pero tal vez en Dios hay esperanza. Y claro que hay esperanza, porque ellos fueron el canal de bendición, que luego al día siguiente trajeron esperanza al pueblo, bendición, prosperidad. Fueron los que anunciaron las buenas nuevas. Así como te va a tocar, que luego vas a anunciar la buena noticia, no porque lo escuchaste por ahí, porque lo viviste. Porque estos hombres dijeron, se fueron los enemigos. Y luego dice la Biblia que fueron
Fueron a ver qué había pasado. Hasta ese príncipe incrédulo agarró, se montó en su caballo y se fueron a ver. Y dice la Biblia que cuando él vio, él dice: de verdad, se fueron los enemigos. Se bajó de su caballo y dijo: al final se fueron. Y dice la Biblia que cuando él quiso mirar, ahí venía todo el pueblo. Venían como locos. Venían como un tropel incontrolable. Lo pasaron por arriba. Y dice la Biblia que el príncipe murió, pisoteado por todos. Aquel que se rió, aquel que se burló, aquel que no le importó lo que había dicho Dios, lo vio, pero no probó nada. Dice la Biblia que murió. Todos los demás fueron a buscar su bendición. Y este se murió. Imagínate, qué contradictoria la vida. Y sí, es contradictoria para alguien que no cree, para alguien que se burla de los caminos de Dios, para alguien que tal vez no quiere confiar en lo que Dios le habla. Pero si hoy vos estás escuchando la palabra, no seas duro de corazón. Si vos escuchás las promesas del Señor, no seas rebelde de corazón. Si hoy escuchás la palabra de Dios, no te burles de Dios, sino hoy abrile tu corazón y decirle: Señor, yo también quiero ver esos tiempos de bendición, de esperanza, de prosperidad. Y Dios te ayudará y te ayudará a romper esas ataduras. En su nombre lo vas a lograr. Yo te invito a que te pongas de pie. La Biblia dice que de esta manera aquellos hombres pudieron vencer y fueron los que llevaron la bendición al pueblo. La palabra del profeta Eliseo se cumplió, porque cuando es palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, si vos crees o no crees, ese será un problema de cada uno. Vamos a ver el monitor que acá se cortó por completo, prácticamente, así que puedan controlar eso. Algo se tocó y bajó de repente todo. Ahora se está acomodando de a poco, así que por favor acomodemos otra vez el monitor. Pero de esa forma, hay momentos en los cuales uno no entiende, no comprendes. Yo te puedo hablar de que Dios puede cambiar tu vida, te puede ayudar, y a vos no te entra en tu cabeza. Pero tenés que entender que el diablo te ha bloqueado y te acostumbró a vivir mal. Te acostumbró a vivir en una miseria espiritual. Te condicionó de esa forma. Bloqueó tu mente. ¿Acaso no dice la Biblia: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo? Los dejó ciegos, espiritualmente ciego. Y por más de que vos digas: a ver, voy a ver la gloria de Dios, no la vas a ver, no la vas a ver. Porque vos necesitas que te guiemos, que te enseñemos las promesas de Dios, que se alimente tu corazón con la palabra de fe, la que tal vez abandonaste o la que nunca quisiste escuchar. ¿Y por qué no la escuchaste? Porque algo te dice en la mente: vas a perder el tiempo. Porque algo te dice en tu corazón: no sirve de nada. Porque tal vez hay algunos ahí afuera que te dijeron: deja de andar ahí en la iglesia, que eso no te va a cambiar la vida. No, sí, es verdad, tenés razón. Dejé de ir a la iglesia. ¿A quién le hiciste caso? Al diablo le hiciste caso, a las mentiras del mundo. Pero hoy el Señor dice: vos podés ser alguien que dejes de vivir de esa forma, muriéndote en vida, secándote, se va secando tu alma, se va secando tu corazón. Hoy tienes la oportunidad de tener una vida abundante. Quizás no lo podés ver, pero no te burles del camino. No entres en un arranque de sarcasmo con la palabra de Dios. Créela. Yo he visto personas que cuando se predica la palabra, a pesar de que ellos están mal, dicen: no, hay que tener respeto. Pero hay otros que no les importa y se te ríen en la cara. Y son como ese príncipe. En cualquier momento se los pueden llevar. Algo te va a pasar por arriba y no vas a tener, no la vas a contar más. Y vas a decir: pero vi algo, pero ya está demasiado tarde. Pero Dios no quiere que termines de esa manera. Que veas algo de la gloria de Dios y luego se te vaya tu vida y la pierdas para siempre. Sino que seas un creyente de verdad. Y que comiences desde ahora con un buen corazón a decir: Señor, ya no voy a poner más excusas de que no se puede cambiar. Ya no voy a poner más pretextos de que no voy a salir adelante. Voy a comenzar a creer. Tal vez lo intenté 500.000 veces antes. ¿Hace cuánto tiempo que vives en esa miseria espiritual, en esos fracasos espirituales? Pero hoy es el momento en el cual vos puedas romper esa atadura que te condicionó. Que tengas el valor
porque no vas a estar más sola. Antes lo intentaste sola, antes lo intentaste solo. No estaba Dios. Pero desde ahora, cuando vos comenzás a creer, hay alguien que te va a defender, que te va a cuidar y que te va a ayudar y nunca te va a dejar. Tu Dios, el Dios que es mío, también será tu Dios. Jesucristo, que dio su vida por mi vida, lo hizo por vos también. Y Él te va a librar de esos males. Pero tenés que abrir tu corazón con fe. Tenés que abrir tu corazón y más allá de los cuestionamientos que hayan en tu mente. Hay veces que uno se empieza a congregar y dice, todavía estoy luchando con esos cuestionamientos. Claro, vivir tantos años sin Dios no es algo sencillo. Luego cuando te digan, tenés que creer. Hermano, cree, orá, pedile a Dios y vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Pedile a Dios y prontito vas a tener tu casa propia. Pedile a Dios y vas a ver cómo vas a salir adelante, formarás una familia, serás feliz. Pedile a Dios, empezá a estudiar y vas a ver cómo te vas a sacar las mejores notas. Empezá a emprende cosas nuevas, pedile a Dios. Un hermano me decía, no, pastor, me quedé sin trabajo. Emprendé, le digo, emprendé. No, yo nunca hice eso, pastor. Yo siempre viví trabajando en la empresa, trabajando para que otro me pague. Y tal vez Dios quiere que ahora te animes. Viviste atado a que otro te pague y ahora ganate el sueldo, ganate ese dinero. Empezá a abrir puertas. Y esto te va a dar la oportunidad incluso para que puedas congregarte. Bueno, muchos no les costó creer y no lo intentan. Pero este lo creyó y este dijo, me voy a tomar de lo que me dijo el pastor. Porque lo que le decía no era una ocurrencia, un capricho. Yo le decía, Dios te va a bendecir. Estabas trabajando en esa empresa donde te cambian de turno. Hay veces que no podías venir a la iglesia. Vos querés venir, querés buscar de Dios. Bueno, emprende algo, luchá para que luego vos tengas algo propio y tengas la oportunidad incluso de decir, bueno, puedo cerrar un momentito y me voy a escuchar palabra de Dios. Puedo organizarme para buscar de Dios. Puedo organizarme incluso para estar con mi familia. Hay muchos que hoy me escuchan, me dicen, y personas que dicen, estoy trabajando y trabajando, no puedo ver a mis hijos, no los veo crecer, porque llego cansado y luego me tengo que levantar a las 4 de la mañana y vengo y trabajo y ando, voy, vengo, y no los veo crecer, no puedo estar con ellos, no puedo estar con mi familia. Por eso aprovecho algunos días y me voy. La gente por eso sale como loca. Se van desesperados, agarran el auto y luego terminan teniendo un accidente algunos. Desesperados por querer un momento de alegría, un momento de comer un asado, pasarla bien. Al final te has torturado la mente. Este varón decía, ¿usted cree, pastor? Animate, le digo, Dios va a estar con vos. Si sos alguien inteligente, eras encargado en esa empresa. Bueno, tenés capacidad, animate. Así que se animó y abrió su negocio. Y dice, primero, iba a abrir mi negocio. Y cuando iba a abrir mi negocio vinieron trabas. Iba a alquilar un local y no me lo quisieron alquilar. Y así, trabas y trabas. Pero este era como los leprosos. Dijeron, vamos a intentarlo. No nos vamos a quedar acá muriéndonos de pena. Así que lo intentó. Y lo intentó ahora con el Señor. Y luego el Señor le abrió puertas. Me dice, pastor, me dieron un local en alquiler barato y en el mejor lugar estratégico para que yo abra mi negocio. Porque le pidió al Señor y Dios le respondió. Pedile a Dios. Pedile a Dios. Para otros se le va a cerrar las puertas, pero Dios va a abrir a sus hijos las puertas. Lo que pasa es que hay muchos de sus hijos que no buscan. No golpean esas puertas, no se animan. Yo le he dicho a muchos hermanos, podés salir de ese lugar, anda y busca otro lugar, busca un nuevo desafío. No sé, dice. Y bueno. Pero aquel que se anima, dice, me animo si voy en el nombre de mi Dios. No voy a hacer nada malo, porque quiero salir adelante. Hay mundanos que fracasaron no sé cuántas veces. Y fracasaron una y otra, pero no se condicionaron ellos a vivir en lo económico. Bueno, fracasé, y bueno, me quedaré ahí viviendo chauchas y palitos. Y vos ves a muchos de esos magnates o personas exitosas en lo económico, pura y exclusivamente. No te estoy hablando en toda la vida integral de un hombre. Pero lo intentaron en esa área y salieron adelante. Ahora, Dios te dice, vos vas a salir adelante en lo económico, en el amor, en lo afectivo, en lo espiritual, en todas las áreas de tu vida. Porque la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza. Es una bendición completa. Tomate de esa bendición, recibile al Señor y cree en Él.
Vamos a orar. Yo sé que hay personas que hoy me están escuchando a través de la transmisión, o tal vez aquí presentes en este lugar, y tienen que volver su corazón al Señor. Tal vez hay algún creyente que había dejado de creer y ya el enemigo lo estaba atando. Bueno, tenés que ser alguien sabio y volverte a tu Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos y repita esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, luego de escuchar tu palabra, te doy gracias te doy gracias por la oportunidad que me das, por la oportunidad que me das, la posibilidad la posibilidad de avanzar, de avanzar, de ver tus de bendiciones, ver tus bendiciones, de salir de salir de la situación de la situación de derrota, de derrota, de amargura de amargura y de pecado. y de pecado. En esta hora En esta hora yo renuncio yo renuncio a esa condición, a esa condición, a esa vida desordenada, a esa vida desordenada, y me entrego a ti, Señor. y me entrego a ti, Señor. Y hoy te pido Y hoy te pido que anotes mi nombre que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Señor, Señor, te doy gracias te doy gracias por morir por mí en la cruz por morir por mí en la cruz, y por darme la oportunidad por darme la oportunidad y el privilegio y el privilegio de ser un hijo tuyo de ser un hijo tuyo desde ahora desde ahora y para y siempre. para siempre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu y Santo. del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria.